Buenos días, magistrada y magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Muy buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, 8 de octubre de 2025, a las 11 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos la magistrada y los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General número EX 08-2509-0201 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán de fecha 2 de septiembre del 2025. En el orden interno siguiente, como magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. Como magistrada segunda, la licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. Y como magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, esta sala como órgano colegiado ha enlistado en total 4 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Les pregunto a ustedes si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, sean tan amables de expresar su anuencia en votación económica, por favor. Magistrado presidente, ¿me concede el uso de la voz, por favor? Adelante, magistrado. Gracias, magistrado. Yo solicitaría retirar el toca que listé para la presente sesión para un mejor estudio con fundamento en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Me refiero al toca número 06, diagonal 2025. Muchas gracias. Adelante, secretaria. Muy bien, magistrado. Entonces se hace la anotación correspondiente y se retira el toca 6-2025 de la ponencia tercera. Se sesionarán entonces 3 tocas, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien. Comenzamos entonces con el toca 1 del magistrado primero, que corresponde al número 1 de la lista de la sesión. Toca 40-2025, que deriva del expediente civil 317-2022 del juzgado primero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 3 de diciembre del 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Compañeros, el proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si la decisión de la juzgadora de primera instancia fue correcta al no acceder a decretar la caducidad del procedimiento. Contrario a lo hecho valer por la recurrente, en lo medular, esta autoridad estima que la juez del conocimiento actuó correctamente al emitir el auto de estudio, ya que fundamentó su actuar en las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, tomando en cuenta que la parte actora impulsó correctamente el procedimiento en virtud de que en fecha 21 de febrero de 2024 presentó ante la Oficialía de Partes el memorial relativo al perfeccionamiento de las pruebas que fueron ofrecidas y relacionadas en el escrito inicial de demanda, cumpliendo con ello en tiempo y forma con lo indicado por la juzgadora en el proveído de fecha 15 de febrero del mismo año. De modo que dicho escrito se encontraba en el juzgado pendiente de ser proveído, pues correspondía a la juzgadora emitir el acuerdo respectivo. De modo que, contrario a lo que señala la recurrente, la parte actora sí dio continuidad al juicio extraordinario hipotecario. Por tanto, no se configura la caducidad en primera instancia, aunado a que desde esa última fecha hasta la presentación de los escritos proveídos en el auto apelado, de fecha 3 de diciembre de 2024, no transcurrió el término correspondiente. En ese orden de ideas, se concluye que el plazo se contará como a continuación se explica. La primera mensualidad comienza a correr a partir del día siguiente al de la última notificación y culminará al anterior del mismo día del mes siguiente, de lo que de igual manera ocurrirá en el segundo mes y así sucesivamente
durante 6 meses, reiterando que la notificación del último escrito que dio impulso procesal se efectuó mediante publicación en el Diario Oficial en fecha 24 de octubre del año 2024, por lo que el plazo de la caducidad empezó a correr el día siguiente, es decir, el 25 de octubre de 2024, y no en la forma que refiere el apelante, pues el impulso procesal ya lo había efectuado la parte actora. Por lo anteriormente expuesto, la propuesta del sentido del proyecto es declarar infundados los agravios esgrimidos por la parte demandada. En consecuencia, se propone confirmar el auto de fecha 3 de diciembre del año 2024, dictado por el entonces juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el cuaderno de excepciones y de falta de personalidad, deducido del expediente marcado con el número 317-2022, relativo al juicio extraordinario hipotecario. Someto a consideración de la magistrada y magistrados de la sala el proyecto de resolución explicado anteriormente. Secretaria, ¿puede por favor proceder a recabar la votación? Sí, claro que sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciado en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Su micrófono, magistrada, perdón. A favor. Gracias, gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Bien, el siguiente toca del magistrado primero corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Es el toca 58-2025, deriva del expediente civil 195-2016 del juzgado primero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 27 de junio de 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El problema jurídico a resolver es determinar si la decisión de la juez de origen fue correcta al declarar la jueza que le asiste la razón al demandado al señalar que los honorarios no podrán exceder de lo que fijan los aranceles. De la lectura integral de los preceptos legales se aprecia que el recurso de apelación instado es improcedente, toda vez que se dirige contra una resolución relativa a la planilla de liquidación de costas y gastos de procedimiento, la cual, conforme al marco normativo citado, no admite recurso alguno. Por tanto, al tratarse de una determinación que no admite recurso en contrario, conforme a lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles, no procede su análisis en esta instancia y los agravios vertidos por la parte apelante deben declararse inatendibles para su estudio, así como el precedente obligatorio de este órgano colegiado con clave, rubro y texto siguiente, POSC, segunda, décima, 012 civil, publicado en la edición número 32.127 del Diario Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 15 de junio del año 2012, cuyo rubro es el siguiente: recursos, desechamiento por notoria frivolidad e improcedencia, intelección del sistema de impugnaciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Finalmente, en lo referente a las tesis jurisprudenciales mencionadas por el recurrente, estas no resultan aplicables en términos del numeral 100 de la Ley de Amparo y por ello no resulta de aplicación obligatoria para la sala que resuelve. En mérito de lo anterior, se reiteran improcedentes los agravios de acuerdo con las razones expuestas con anterioridad, de modo que se propone confirmar el auto de fecha 27 de junio del año 2022, dictado por la jueza
Primera Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente marcado con el número 195/2016 relativo al juicio extraordinario hipotecario. Solicito amablemente a la secretaria proceda a tomar la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se concluye de esta forma con los tocas que fueron listados por el magistrado primero y se continúa con el toca de la magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor, quien enlistó una resolución. El toca corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Es el número 80-2025, deriva del expediente civil 157-2024 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 15 de mayo de 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El proyecto que someto a consideración de los magistrados que integran la sala tiene el problema jurídico a resolver. El siguiente, determinar si fue apegada a derecho la decisión de la juez primigenia al declarar improcedente la excepción por falta de personalidad de la parte actora opuesta en los autos de origen por el demandado y apelante. El recurrente, como agravio esencial, aduce que las personas que se ostentaron como representantes de la actora carecen de personalidad por las razones que expuso. Del análisis de los motivos de disenso hechos valer, se propone calificarlos inoperantes, ya que los argumentos que a manera de agravios fueron formulados se hicieron consistir en las mismas consideraciones de hecho y de derecho en las que fueron presentadas ante la juzgadora de origen en el escrito de contestación de demanda, específicamente al momento de plantear el referido incidente procesal, de forma que los argumentos en cuestión fueron materias de estudio por la citada juzgadora y, por supuesto, contestados en el cuerpo de la decisión que pronunció. En efecto, al advertir que los agravios enderezados en este recurso no atacan el contenido ni los argumentos, con lo que la juzgadora de primera instancia determinó que los apoderados de la parte actora cuentan con la debida personalidad para comparecer en el juicio, procede declarar su inoperancia. También se precisa que el recurrente no expresó las consideraciones por los que la sentencia interlocutoria recurrida le causa un perjuicio y tampoco expresó los fundamentos de derecho que a su criterio fueron vulnerados por la juzgadora del conocimiento al resolver el incidente de falta de personalidad. Exigencias que se estiman necesarias satisfacer en atención al principio de estricto derecho que opera en materia civil. Por ende, al no expresar el inconforme razonamientos lógicos y jurídicos que combatan debidamente la decisión impugnada, el órgano revisor se encuentra impedido para entrar al estudio de sus pretensiones. Así, en el proyecto formulado para resolver este asunto, se invocan por analogía las tesis bajo los rubros. Conceptos de violación son inoperantes cuando en ellos no precisan cuáles fueron los agravios cuyo estudio se omitió y los razonamientos lógicos jurídicos tendentes a combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. Conceptos de violación en el juicio de amparo directo son inoperantes los que reiteran textualmente los agravios planteados en el recurso de apelación,
al no controvertir las consideraciones jurídicas en que se sustenta la resolución de alzada que constituyen el acto reclamado. En el entendido que los datos de localización y textos se encuentran desarrollados en el cuerpo de la resolución, por lo que bajo tales consideraciones se propone confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 15 de mayo del año 2025, dictada en los autos del cuaderno de incidente de falta de personalidad del expediente 157/2024 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. ¿Procede a la votación? Sí. Correcto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. En favor del proyecto. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. De esta forma se ha terminado con los proyectos que fueron listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de ese órgano jurisdiccional y se cierra la sesión siendo las 11:43. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno.